Gloria a Jesús. Dios les bendiga, hermanos. Estamos contentos todavía. Qué bueno que estamos despiertos, hermano. No es fácil luchar con el sueño, porque tarde o temprano perdemos la batalla, porque obviamente tenemos que descansar. Pero qué bueno, porque el pueblo de Dios sigue de pie a esta hermosa hora. Libro de los Hechos, su capítulo 3, su versículo 13. Para gloria del Señor. Gloria a Dios. Cuando lo encuentre me contesta con un amén. Gloria a Jesús. Libro de los Hechos, por ahí va. Capítulo 3, su versículo 13. Si lo encontró, me dice amén y leemos la palabra de Dios. Amén. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Solo Manadaisy está en el culto, hermano. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Vosotros negasteis al santo y al justo, pidiendo que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida. Oiga bien, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de los cuales nosotros somos testigos. Amén. Padre que estás en los cielos, gracias te damos. Gracias por tu palabra, Dios, porque hemos leído tu palabra. Pedimos, Dios, que sea tu Espíritu Santo quien pueda hablar a cada uno de nosotros los presentes, Señor. Sabemos que el cuerpo está cansado, Padre. Sabemos que nuestro cuerpo físico ya quizás no puede más, pero sabemos que aquí hay alguien que puede dar fuerza, que hay alguien que puede cambiar el momento, y ese se llama Espíritu Santo. Por esa razón es que te estamos adorando a esta hora de la noche, Padre. Mientras tanto antes lo desvelábamos tanto tiempo, hoy estamos adorando tu nombre, nombre que es sobre todo nombre. Atamos y reprendemos toda fuerza del diablo y proclamamos la sangre de Cristo y proclamamos libertad en esta hermosa noche para poderte alabar. Oh, gloria sea el nombre de Jesús. Gracias, Padre bendito, en el nombre del Señor. Puede sentarse, mi estimado hermano. Dígale al que está a la par suya: Jesús ha resucitado. Amén. Jesús ha resucitado. ¿Cuántos lo creen, hermano? Alabado es el Señor. La Biblia nos muestra el trasfondo de la historia de Jesús. Jesús es una persona que se busca por ser un hombre que le enseña malas cosas a las personas según los fariseos. Jesús para los fariseos era un prófugo que estaba enseñando mal al pueblo y estaba haciendo cosas que no estaban bajo la ley del Dios Todopoderoso. Jesús para muchos fue un delincuente. Jesús para muchos fue una persona que no tenía que hablar de Dios porque no era un maestro. Pero para muchos Jesús era el Mesías. Pero para muchos Jesús era la respuesta a su enfermedad. Pero para mucha gente Jesús era el milagro viviente y era el que tenía la única solución al problema del hombre. Por eso es que estamos en esta noche alabando al Dios de los cielos, porque un día estábamos perdidos, pero Él vino a nosotros y nos ha sentado en silla de honra. Y somos aquí Malaya, somos sacerdotes, somos pueblo lavado con la sangre del Cordero. Ay, Ramanza, aquí alaba. Hoy yo siento al Señor en esta noche. Oh, gloria a Dios. Ese es Jesús a quien buscaban los fariseos, a quien perseguía la sociedad. A él lo veían como un delincuente. Y la pregunta que nosotros podemos hacer: ¿quién era Jesús? Jesús nació en Belén de Judea. Jesús, su oficio era ser carpintero, un hombre trabajador. Y el enfoque de Jesús era predicar el evangelio.
El delito por el cual Jesús fue crucificado era por predicar el evangelio. El problema no era que predicara según los fariseos. El problema era la clase de doctrina que enseñaba. Porque para los fariseos lo que Jesús enseñaba no estaba correcto. Mas la Biblia dice que Él enseñaba como quien tenía autoridad. Y no era una autoridad cualquiera, porque Jesús tenía los pantalones puestos para decirle la verdad a los fariseos. Por esa razón a ellos no les gustaba que se les predicase de esa manera. Por esta razón a Jesús lo perseguía la gente, porque Jesús era una persona recta. Él está bien, hablaba de la grandeza de Dios, pero cuando tenía que poner la espada donde tenía que cortar, Él la ponía. Aleluya. Por eso encontramos a Pedro que le dice: maestro, se te ve el pueblo, andaste vos también. Le dijo el Señor que solamente los limpios de mano y puros de corazón entrarán al reino de Dios Todopoderoso. Y de ese Jesús estamos predicando en esta noche. De ese Jesús quien murió en una cruz del Calvario. Jesús tuvo mucha influencia. Donde sea que Él pasaba, la gente le seguía. Y por esta razón Él fue entregado a los corruptos gobernadores de ese tiempo, porque Él llevaba algo que los demás no tenían. A Jesús lo veían como una persona mala, pero Jesús en sí tenía la solución para el hombre. Jesús vino a Israel con el mensaje de salvación para ese pueblo, pero el pueblo de Dios lo despreció. Pero había gente llamada gentil que estaban con los brazos abiertos, deseando el mensaje del salvación, deseando el mensaje del Cristo de la gloria. Y por eso estamos acá. No estamos porque somos buenos, no estamos porque lo merecemos, no, estamos por la santa misericordia del Dios de los cielos. Y por eso es que nos desvelamos. La gente dice: ¿y estos locos por qué hacen tanta bulla? Es porque es necesario que si tú no entiendes la palabra de día, la vas a entender de noche. Y verás que el mismo Cristo que predicamos en el día o en la madrugada está con nosotros en la noche también. Aleluya. Que Él no duerme. Porque los muñecos que tienen clavados en las paredes, eso no se mueven. Eso es basura, son demonios, aleluya. Pero el Cristo que yo predico, ese que camina sobre las aguas, ese es poderoso, ese está vivo, ese está con su pueblo, aleluya. Ese es el Cristo que yo predico. Y está un coro que dice: ese es el Cristo que yo predico y no me canso de predicar. ¿Por qué? Porque Él sana a los enfermos, reprende a los demonios y trae libertad a aquel hombre que se encuentra aprisionado por el diablo. Ese es el Cristo a quien predicamos. Ahora Jesús tuvo mucha influencia en el territorio de la predicación de su evangelio. En Mateo 28 dice que pasado el día de reposo, oiga bien, la Biblia menciona que antes que el día de reposo pasara, Jesús ya había muerto. Jesús ya había sido crucificado. No les voy a hablar del sacrificio de Cristo porque usted ya lo conoce. Vamos a ser breve, aunque tenemos bastante tiempo. Dice la Biblia que pasado el día de reposo, unas mujeres iban a la tumba de Jesús. Y cuando estas mujeres iban a la tumba de Jesús, llevaban un propósito. Ellas no iban a ver al maestro que estaba en la tumba. Ellas no iban a ver solamente la sepultura. Ellas llevaban incienso. Ellas iban a olorear la sepultura donde estaba Jesús. Y ellas se recordaron de algo que Jesús había dicho. Jesús dijo antes de morir que Él iba a morir y se iba a levantar al tercer día. Jesús, antes de morir crucificado en la cruz del Calvario, Él clamó a Dios y le dijo: Padre, entrego a ti mi espíritu. Eso da a entender que Jesucristo tenía más fuerza todavía para seguir clavado en la cruz del Calvario. Eso da a entender que a Jesús no le quitaban la vida, porque si Él tuvo aliento para decir estas palabras a gran voz, porque tenía fuerza todavía. Ninguno que se esté muriendo en el lecho de la agonía para hablar fuerte, no, se callan, se enmudecen, porque el cuerpo humano no puede. Pero Jesús tenía fuerza para seguir clavado en la cruz del Calvario por el hombre.
Y me da a entender esa palabra cuando Jesús dice: Padre, entrego a ti mi espíritu. Que Jesús no le estaban quitando la vida. No, Jesús estaba poniendo su vida y la estaba entregando por nosotros. Al hombre no le pueden quitar la vida así como así. A Jesús no se la quitaron así como así. Él la entregó por nosotros. Mas nosotros le hemos entregado al Padre. Y si morimos un día, morimos para el Rey Todopoderoso. Esa es la esperanza del creyente. Ahora, las mujeres van a donde estaba Jesús. Era el día domingo, porque dice que pasado el día de reposo, y el día de reposo es el sábado. Ellas iban el domingo hacia donde estaba Jesús. Y dice la Biblia de que había pasado un evento extraordinario. Dice la Biblia que en el antiguo tiempo, según la historia, primero les voy a contar esto. A los hombres que morían judíos los metían en una tumba y les ponían una piedra grande para que eso sirviese como puerta. Según la Biblia, Jesús murió, pero los judíos no podían reclamar el cuerpo de Jesús, sino que un hombre llamado José de Arimatea lo reclamó, porque era un hombre rico y tenía dinero para pagar el monto que se tenía que pagar para bajar a Jesús de la tumba. El judío no podía morir en una cruz, eso iba contra la ley. Por esa razón a Jesús lo entregaron a este hombre y lo metió a una tumba. Aleluya. Dice la Biblia que Jesús estaba puesto en la tumba. Pasó el primer día, pasó el segundo día, llegó el sábado y Jesús seguía en la tumba. Las mujeres iban rumbo a la tumba el día domingo, esperando ver quizás al maestro ahí muerto en esa tumba. Pero algo extraño había pasado. Dice la Biblia que habían 2 guardias que estaban allí cubriendo esa tumba, porque los hombres gobernadores les habían dicho que posiblemente los discípulos iban a sacar a Jesús, iban a decir que él había resucitado. Habían guardias en ese entonces, en ese lugar, cubriendo a que Jesús no lo sacasen de allí. Pero dice la Biblia que pasó algo extraordinario. Dice la Biblia que pasó un terremoto primero, cuando un ángel del cielo descendió y removió la piedra. Y ese ángel no iba a sacar a Jesús, no, Jesús ya había salido. Ese ángel iba a mover la piedra para que viesen que Jesús no estaba allí. Aleluya. El ángel movió la piedra, no para que Jesús saliese, sino para que las mujeres entraran a ver y sirviese como testimonio que aquel que había muerto ya no estaba allí. Y lo más curioso, que cuando llegaron las mujeres vieron 2 hombres que estaban como estatuas, que no se podían mover, y miraban a un ser que brillaba como el sol, alto, fuerte, hermoso. Y veían que ese ser estaba sobre una peña. Y les pregunta este ángel: ¿a qué vienen ustedes? ¿A qué están haciendo ustedes aquí? ¿A quién están buscando en este lugar? Jesús, el que fue crucificado, Él ya no está aquí. Él ha resucitado. Las mujeres oyeron el mensaje y temieron delante del Dios de los cielos. ¿Cómo reaccionaría yo al recibir esta noticia? Al ir a la tumba de Jesús y tener el gran privilegio que un ángel descienda del cielo, quite la piedra y me diga: Él ya no está aquí, Él ha resucitado. La gente en sí pensó que era una mentira. El diablo y sus demonios celebraron porque ellos pensaron que habían ganado la batalla. Pero allá en Génesis había hecho una promesa a Dios, que el hombre le iba a herir a la serpiente en la cabeza. Y la serpiente iba a morder el calcañar del hombre. ¿Qué quiere decir con esto? Que el golpe que le daría a la mujer a la cabeza sería cuando Cristo Jesús se levantara de entre los muertos. Ese golpe se lo iba a dar Jesús a Satanás y a la muerte, haciendo constar que somos parte del reino de los cielos, que no podemos morir en esta tierra, que somos eternos. Aleluya.
Y por esa razón Jesús se levantó de entre los muertos. Jesús, las mujeres, habiendo escuchado esto, habiendo escuchado esta gran hazaña, ellas salieron corriendo a buscar a los discípulos, a buscar a aquellos hombres que Jesús había llamado. Y lo curioso es, ¿por qué razón los discípulos no fueron el día domingo a ver la tumba? ¿Por qué razón? Quizás se les olvidó, quizás no le creyesen a Dios, no, quizás estaban ocupados. Pero como siempre, las mujeres pueden andar la cabeza llena de tantas cosas, pero de lo más importante siempre se acuerdan. Esas mujeres no iban solamente a contemplar la dicha tumba, no, llevaban un propósito, era limpiarle la tumba a Jesús. ¿No es cierto que cuando estás pasando los peores momentos de tu vida, oh mujer, has sentido que la gloria del Padre ha descendido sobre ti? Es porque tú has sido una simiente que siempre ha permanecido delante del trono de Dios, y por eso es que los hombres estamos en este lugar también, aleluya. Siempre la mujer ha tenido un papel principal en el servicio de Dios, siempre. Ahora, la tumba estaba vacía. El ángel ya se le había aparecido a las hermanas que iban a revisar la tumba. Pedro y Juan corren hacia la tumba y ven que el Mesías no está allí. Van caminando por el camino. Él se le aparece a 40 personas o a 16 personas en el resto de ese día. Y se le aparece tantas veces a la gente que la gente no le conocía. Él no era un extraterrestre, él tenía la forma humana, pero era espíritu. Él podía desaparecer en cualquier momento y aparecer en cualquier momento. Cuando los discípulos estaban reunidos, estaban hablando y escuchando lo que las mujeres decían, quizás ellos dudaron. De repente Jesucristo de Nazaret, el que estuvo muerto, se les apareció y les dice salve, o les dice aquí estoy, mírenme. Y aquellos hombres estaban impactados y se preguntaban, este es Jesús. Y Jesús le dice, aquí están los hoyos en mis manos, aquí están los lastigazos en mi cuerpo. Yo soy Jesús que ha resucitado. Y hay un gran problema, que nosotros necesitamos muchas veces levantarlo de los muertos también. Porque a veces la iglesia no huele a Espíritu Santo, sino que huele a muerto, huele a cementerio. No es que esta iglesia sea así, pero hay muchas otras que así son, hermano. Y se supone que nosotros tenemos a un Dios vivo. Se supone que nosotros tenemos a un Dios poderoso. Nosotros, hermanos, no somos cualquier cosa. Si Jesús resucitó de entre los muertos, es porque Él está vivo. Y si la iglesia de Cristo le sirve a Dios, es porque está viva también. La iglesia no está muerta. El diablo los ha querido atacar, los ha golpeado de muchas maneras. Es cierto, quizás hemos perdido en un momento la esperanza, pero Cristo siempre ha salido a nuestro rescate. El león de la tribu de Judá, el linaje de David, la raíz de David, ha salido a pelear por nosotros. Por eso es que no estamos solos. Y por eso Pedro le dice a los que estaban allí en su discurso, el Dios de Abraham, oiga bien, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestro Padre, ha glorificado a su Hijo Jesús. Oiga bien, a quien vosotros entregaste y negaste delante de Pilato. Y cuando éste había resuelto darle libertad, mas vosotros negaste al santo y al justo, y pidieron que se diese un hombre homicida, y mataste al autor de la vida. Dios ha resucitado de los muertos, de los cuales nosotros somos testigos. Oiga bien, los discípulos no decían Jesús ha resucitado porque las mujeres nos dijeron. No, ellos decían Jesús ha resucitado porque nosotros lo vimos resucitado. Y esta gente, si decía eso, es porque le sentían y porque le veían. Y hoy nosotros somos testigos que Él está vivo, que Él no está muerto, que Él está con nosotros. Abasó, alaya. Él está con nosotros.
Oh, gloria a Dios, aleluya. Qué bueno es el Señor, porque nos concede la oportunidad de estar reunidos en un lugar como este. Cuando los discípulos no tenían un templo donde sentarse a adorar a Dios, sino que el mandato fue que llevasen la palabra a todas las naciones, que predicasen el evangelio de Jesucristo. Nosotros tenemos la dicha de estar en un lugar como este, hoy, esta noche, hablando de su grandeza, pregonando de su evangelio. Muchas veces tenemos a un Dios muerto nosotros, porque pensamos que esa enfermedad no se puede ir si no le clamamos. Mire, hermano, yo no pensé que iba a predicar esta noche. Yo tenía 2 dolores en mi garganta, como que me la habían apretado muy fuerte, pero yo le dije de Dios, yo tengo un Dios vivo, y me puse mi mano en mi cuerpo, y la gloria de Dios descendió, y no hay nada. El diablo se me opuso para estar esta noche acá, pero estamos dándole gloria al que gloria merece, aleluya. ¿Por qué no hablar de su grandeza? ¿Por qué no hablar de su poder? Si estamos en un lugar como este, de aprovechar estos momentos. Aquí hay gente que viene a los 15 días. Aprovecha estos momentos, hombre, porque es necesario. Usted cree que estamos en los tiempos de los discípulos. No, estamos en el último tiempo. Estamos en los tiempos más últimos. En la era, podemos decir que está a punto de acabarse. Y no podemos estar jugando al que soy cristiano y al que no soy cristiano. Si Jesús ha resucitado, ¿por qué nosotros no podemos reconocer ese gran gesto que Él hizo por nosotros? El hecho de que Jesús resucitó nos dice mucho. Primero, nos da la oportunidad como creyentes que tenemos a Cristo en el corazón, que tenemos a nuestro Dios, de que cuando aceptamos a Cristo, venimos a Jesús, en nosotros se sella una ciudadanía, y nuestra vida no se pierde cuando morimos. Es decir, cuando el hombre muere con Cristo, dice la Biblia que va a un lugar llamado el paraíso. Dice la Biblia que va a descansar. Cuando el hombre muere con Cristo, ese hombre no se pierde. Por eso dice la Biblia que a la final trompeta, porque se va a tocar una trompeta para los que han creído en Cristo, un día se levanten. Cuando Jesús resucita, muchas personas dicen, cuando Jesús muere, dice la Biblia que cuando este ser muere, muchos santos se levantaron de entre los muertos, dando a entender que así como estas personas se levantaron, Jesús se iba a levantar. Cuando al tercer día Jesús se levanta de entre los muertos, siendo las primicias de la resurrección. ¿Qué le quiero decir con esto? Que el hombre que tiene a Cristo, así muere, no podrá morir, porque él va a vivir eternamente con el Cristo de la gloria en la patria celestial. Y lo hermoso, que no lo digo yo, lo dice la Biblia. O sea que no perdemos nada. No perdemos absolutamente nada. La resurrección de los muertos es algo tan inevitable. Eso va a suceder tarde o temprano. Pero como decían los predicadores que acaban de pasar antes de mí, tenemos que tener una vida recta delante de Dios para poder dar ese gran paso. El hombre que tiene a Cristo no es un hombre común y corriente, es un superhombre, porque quien anda dentro de él es poderoso, es más poderoso que todos los espíritus que pueden habitar en esta tierra, es más poderoso que cualquier cosa. Si usted a ese ser le clama, ese ser se presenta inmediatamente. No son como las amistades. Si ese problema es tan grande, ese ser lo hace pequeño, ese problema, porque Él tiene poder. El Dios a quien nosotros le servimos no es un Dios mentiroso, no es un Dios chiquito, no, Él es un Dios poderoso, que cuando estamos solos Él viene a consolarlo, que cuando no podemos más Él nos da fuerza para caminar. Así que Jesús estuvo 40 días con sus discípulos y seguía comiendo con ellos. La Biblia lo dice, seguía Él glorificado como el Padre lo había prometido. Amén. Y ahora nosotros, que somos la esposa de Cristo, que somos la iglesia de Cristo,
Nosotros tenemos más poder que el que usted imagina. Nosotros tenemos grandes autoridades, incluso las arras del Espíritu Santo. Si usted no las usa es porque no quiere. Pero Dios está presto siempre a darnos su mano para poder gozarnos en estos cultos. Si usted quiere ver la gloria de Dios como la iglesia primitiva lo hacía, sométase a Dios, deje todas esas malas mañas y sométase a Dios y va a ver las cosas diferentes. La iglesia primitiva, cuando Jesús descendió hacia el cielo, dice la Biblia que el Espíritu Santo vino, y cuando esa iglesia clamaba al Dios Todopoderoso, el lugar temblaba. Y no temblaba porque quizás era algo natural, no, era el Espíritu Santo que se hacía presente a esos cultos. Era la gloria de Dios que se manifestaba, así como se manifestaba en el tabernáculo. Pero que pasa en estos últimos tiempos es que el hombre no quiere nada de Dios. El hombre se ha conformado con una pizca del Espíritu Santo, mas hay necesidad que la gente se someta a buscar la gloria de Dios verdaderamente como Él lo pide. Porque Él pide gente que le adore en espíritu y en verdad. Póngase de pie un momento. Padre que estás en los cielos, gracias te doy, Espíritu Santo.